Buenos días.
Buenos días. Buenos días, profe. Bueno, vamos a continuar lo que estábamos haciendo la clase pasada. Entonces, estábamos viendo lo que son las propiedades molares parciales. Decíamos que M, donde M sea una propiedad, puede ser volumen, entalpía, entropía, energía de Gibbs, sería una de las más importantes. Podemos definir la propiedad molar parcial como la derivada de esa propiedad respecto a las moles, a temperatura, presión y moles y el resto de las moles constantes. Si esto es N1, N sub J diferente de 1. De esa forma definimos la propiedad molar parcial. Entonces, estábamos con el volumen. De la misma forma, el volumen molar parcial, ¿sí?, con una rayita arriba para indicar que es molar parcial, lo definimos como el cambio en el volumen respecto a las moles, a temperatura, presión y el resto de las moles constantes. Listo. También llegamos aquí. El volumen de la mezcla. Al hacer una mezcla, ese volumen de la mezcla pues va a ser igual a X1 por volumen molar parcial de 1 por el volumen molar parcial de 2. ¿Si alcanzan a ver bien las notas? ¿Sí? Sí, señor. Listo. Bueno, gracias.
Bueno, el volumen de la mezcla, listo. Y el volumen, este sería el volumen de la mezcla. Y el volumen de los compuestos puros, entonces lo podemos sacar como X1, B1 puro más X2, B2 del compuesto puro. Listo. Y si restamos el volumen de la mezcla menos el volumen de los compuestos puros, volumen de la mezcla menos el volumen de los compuestos puros, vamos a tener lo que es el delta V de mezcla. El delta V de mezcla. O sea, si tenemos un recipiente al cual le vamos a adicionar X1 de 1 puro, X2 de 2 puro, o sea, vamos a adicionar los compuestos puros, y aquí nos sale un volumen de mezcla. ¿Sí? O sea, digamos el caso en el que estábamos mezclando agua y alcohol. Agua un compuesto puro, el alcohol otro compuesto puro, y aquí nos sale la mezcla, el volumen de la mezcla. Y la diferencia entre el volumen de la mezcla y el volumen de los compuestos puros, pues va a ser el delta V de la mezcla. Listo. Entonces ese delta V de la mezcla es la diferencia entre el puro y los compuestos puros. Entonces el delta V de la mezcla va a ser X1 por volumen molar parcial de 1 más X2 por el volumen molar parcial de 2 menos X1 por B1 puro menos X2 por B2 puro. Si organizamos esto, entonces nos queda X1 B1 menos B1 puro más X2 por B2 menos B2. Esto va a ser el delta V de la mezcla. Esto sería el delta V de la mezcla. Delta V de la mezcla que no debemos confundirlo con lo que es el volumen de la mezcla. ¿Sí? Muy diferente. Bueno, ese delta V de la mezcla, si lo graficamos, ¿sí? Delta V de la mezcla. Si graficamos ese delta V de la mezcla en función de X1, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Que cuando X sea 0, ¿cuánto nos va a dar ese delta V de la mezcla? Y este X1 es 0, nos va todo esto. Este X2 es 1. ¿Cuánto nos da el delta V de la mezcla para X1, 0? El delta V para el componente 2. ¿Perdón? Delta V de mezcla para el componente 2. Eso, pero entonces, ¿qué pasa si X1 es 0, X2 es 1? ¿Sí? Y si X2 es 1, aquí falta una rayita. Si X2 es 1, el volumen molar parcial de 2 sería el volumen del compuesto puro. ¿Sí? O sea, si X2 es 1, significa que el compuesto está puro,
O sea que el volumen molar parcial de 2 es el volumen del compuesto puro, y volumen de 2 puro menos volumen 1, volumen 2 puro menos volumen 2 puro, 0. O sea que delta V de la mezcla igual a 0 cuando x1 igual a 0. ¿Y qué pasa cuando x1 igual a 1? Lo mismo, ¿sí? Cuando x1 igual a 1, x2 es 0, se forma todo esto, y cuando x1 es 1, significa que el compuesto 1 está puro. O sea que volumen molar parcial de 1 es el volumen del compuesto puro, volumen del compuesto puro, y al restar los dos se nos hace 0. O sea que el delta V de la mezcla igual a 0 cuando x1 es 1. Delta V de la mezcla igual a 0 cuando x1 es 0 y cuando x1 es 1. O sea que esta gráfica empieza en 0 y termina en 0. Empieza en 0 y termina en 0. Listo. ¿Cómo va a ser la curva? Y esto va a tener una curva de esta forma o de esta otra forma. Así. ¿Sí? Delta V de la mezcla. ¿Cuál de esas dos curvas es la correcta? ¿Cuál creen ustedes? ¿El delta V de la mezcla va a dar por encima de 0 o por debajo de 0? O sea, va a dar positivo o va a dar negativo. Y aquí tenemos el eje. Esto es 0. Y todo lo que da por arriba sería positivo, lo que da por debajo sería negativo. Entonces, ¿cuál creen que sea la curva del delta V de la mezcla? O sea, volumen de la mezcla menos volumen de los compuestos puros nos va a dar por arriba o nos va a dar por debajo. Buenos días a todos los que acabaron de llegar. Si están viendo la presentación. Por favor, contesten, aunque sea por Sí, profe. mensaje. Bueno, listo, gracias Natalia. Bueno, tengo que saber de vez en cuando a ver si sí están por ahí y si me están escuchando. Listo. Volvemos a plantear la pregunta. ¿Sí? Entonces, estamos calculando el delta V de la mezcla. ¿Qué es el delta V de la mezcla? Es el volumen de la mezcla menos el volumen de los compuestos puros. Volumen de los compuestos puros. Listo, entonces la pregunta es, bueno, ya sabemos que en los extremos, cuando x1 es 0, ese delta V nos va a dar 0, y cuando x1 es 1, ese delta V nos va a dar 0. La pregunta es,
entre 0 y 1, ese delta B nos daría positivo o nos daría negativo. O sea, el volumen de la mezcla es mayor que el de los compuestos puros o el volumen de la mezcla es menor que el de los compuestos puros. Menor. Eso, los dos que acabaron de hablar tienen razón. ¿Sí? Recordemos el caso del agua-alcohol. Agua-alcohol. Si mezclamos, un litro, un litro de agua, digamos que este es el agua, un litro de agua y un litro de alcohol, ¿cuánto nos va a dar acá? Nos va a dar menos de 2 litros. No sé, nos va a dar que 1.9 litros, más o menos. O sea que el delta B, perdón, el volumen de la mezcla menos el volumen de los compuestos puros nos va a dar negativo. O sea que la curva da por debajo por las interacciones moleculares que hacen que disminuya el volumen de la mezcla. O sea que la mayoría de los casos nos va a dar así, por debajo. Pero hay algunas excepciones, algunas mezclas que en vez de tener interacciones moleculares lo que tienen es repulsión moleculares, y lo que va a hacer es que nos va a dar por arriba. ¿Sí? O sea que las dos son correctas, pero lo más común es encontrarla por debajo. Listo, perfecto. ¿Qué más vimos en la clase pasada? ¿Qué más vimos? Entonces estábamos viendo la ecuación de Gibbs 9. La ecuación de Gibbs-Duhem, decíamos que es una ecuación muy importante que nos sirve, en este momento, nos sirve para calcular los coeficientes, ¿qué? Las propiedades molares parciales, una propiedad molar parcial en función de la otra, pero más adelantico, cuando estemos viendo equilibrio de fases, nos va a servir para comprobar la consistencia termodinámica. Entonces, esa ecuación de Gibbs-Duhem alcanzamos a deducirla y es de la forma x1 db1 más x2 db2 igual a 0. Igual a 0, ¿sí? Cuando dice que x1 db1 más x2 db2 igual a 0. Listo. Esta ecuación de Gibbs-Duhem también la podemos dar de otra forma si dividimos todo por dx1 a un lado y al otro lado de la expresión por dx1, entonces nos quedaría x1 db1 de x1 más x2 db2 de x1 igual a 0, dividiendo a un lado y al otro por x1. Entonces cualquiera de estas dos es la ecuación de Gibbs-Duhem y las dos se usan. Las dos se usan como ecuación de Gibbs-Duhem. Entonces, creo que habíamos quedado en un problemita que se dejó planteado. El problema dice: el volumen molar de un componente en una solución binaria de 1 y 2 está dado por la expresión ¿sí?
Repito, el volumen molar, bueno, en este caso sería el volumen molar parcial, del componente 1 en una solución binaria y está dado por la expresión, esta expresión que tenemos aquí, a temperatura y presión fijas. Y nos dicen, obtenga la expresión tenga la expresión para el volumen molar parcial de 2. La expresión para el volumen molar parcial de 2 y encontrar la expresión para el volumen de la mezcla. O este ya lo habíamos hecho. No, profe, ese no lo hemos hecho. ¿Ya lo habíamos hecho? No, no, señor. Ah, bueno. Listo. Entonces, bueno, ¿qué tenemos acá? Nos están dando el volumen molar parcial del compuesto 1 y nos piden el volumen molar parcial del compuesto 2. Entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente usar la ecuación de X students tal como lo tenemos acá, o como lo tenemos acá. Vamos a usar cualquiera de las dos expresiones. Entonces, si usamos la primera forma, bueno, vamos a usar esta, ¿sí? Entonces, para usar esta, nos están pidiendo obtener dB1 de X1. dB1 de X1. Vemos que esto está en función de X2, entonces lo primero es pasar todo esto a función de X1. Entonces, vuelvo aquí, pasarlo a función de X1. Entonces tenemos el volumen molar parcial de 1 igual al volumen molar de 1 puro más 20 por X2 a la 2 y cambiamos este X2 por 1 menos X1. 1 menos X1. Entonces nos quedaría 1 menos X1 a la 2. Quedaría 1 menos X1 a la 2. Y ese 1 menos X1 a la 2, si recordamos, es la primera al cuadrado menos 2 veces la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. ¿Sí? Entonces, viendo esto, luego lo reemplazamos acá y nos queda de esta forma. B1 puro más 20 menos 40 X1 más 20 X1 a la 2. ¿Sí? Nos queda así. Luego sí, ya hacemos derivada de B1 respecto a X1, ya que tenemos todo en términos de X1. Entonces la derivada de B1 puro es una constante, derivada de 0, 20 también la derivada de 0. Y entonces desde aquí empezaríamos, entonces la derivada nos da menos 40 más 40 X1. Menos 40 y este sería 40 X1. Listo, perfecto, ya tenemos esta parte. Ahora lo multiplicamos por X1. Ahora dB1 de X1 por X1. Si lo multiplicamos da menos 40 X1 más 40 X1 a la 2. Listo, ya tenemos esto. Ahora a este sería, lo pasamos a restar al otro lado. Entonces nos queda que X2 derivada de 2 de X1 es igual a 40 X1 menos 40
x1 a la 2. Listo. Ahora este x2 lo pasamos a dividir. X2 lo pasamos a dividir y entonces nos queda aquí dv2 de x1 40x1 menos 40 x1 a la 2 sobre x2. De acá podemos, si sacamos factor común, 40x1 multiplica por 1 menos x1. Pero 1 menos x1, ¿qué es? x2. Y este x2 lo podemos cancelar con el otro. x2. Y entonces nos queda aquí dv2 de x1 es igual a ¿qué? A 40x1. 40x1. Y listo. Bueno, se me olvidó ponerle el... Y ahora ya integramos. dv2 es igual a 40x1 de x1. Esto es x1. 40x1 de x1. Integramos. Y nos queda aquí b2 es igual a 20x1 a la 2 más c, que es una integral indefinida, donde c sería la constante de integración. ¿Sí? Cuando se saca el factor común de 40x1, ¿no tocaría sacarlo con un negativo? Listo, acá. ¿Sí? Ya. Sí, ya. Aquí dice eso. Sí. Sí, tienen razón. Profe, pero ese negativo no se va. Es que cuando pasas al otro lado, en la ecuación ya completa, ahí es que se va. ¿Quién estaba hablando? No se le entendió. Daniela, ¿cierto? Daniela, no se te entiende nada. Vuelve a decir. Profe, que cuando, o sea, esa expresión es la de el volumen parcial de molar de 1 sobre los moles de 1, ¿sí? Por x1. Pero eso, ecuación de Gibbs, Duhem, lo pasamos a restar al otro lado. Entonces ahí cambiaron de signo y por eso no queda el negativo al factorizar, ¿no? Bueno, ahí se te entendió más o menos ahí de a poquitos. Muy cortado, pero ahí más o menos. Bueno, tú dices que... claro, sí, es que cuando lo pasamos al otro lado, no le cambiamos el signo. Eso es lo que tú dices, ¿cierto, Daniela? Cuando lo pasamos al otro lado, o sea, teníamos esto, y lo pasamos al otro lado y no le cambiamos el signo. Profe, No, profe, cuando se hace la igualación de DB1, cuando se hace la igualación de DB1 de X1 cambiamos el signo, por eso
la menos db2 de x2, ¿no? Entonces ahí sería el signo menos. Sí. Cuando, Cuando se cambia el x1 por el x2, se le agrega un signo menos. sí, o sea, hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Profe, pero es que usted está factorizando es el de B2 sobre el de X1, que es 40x menos 40x1 al cuadrado. Ahí no tiene necesidad de sacar un factor común con un menos, o sea, es 40x1 por 1 menos x1. O sea, usted no está factorizando el de arriba, sino el de abajo. Sí. Entonces está Sí, bien. gracias. Gracias, claro. Sí, es que se confunde con el de arriba. Sí, eso es. Esto es otra cosa. ¿Sí? Esto es otra cosa. Claro que sí. Sí, no hace falta un signo más. Eso, entonces es aquí donde estamos. No me habían confundido también. Es acá donde estamos, entonces factorizamos 40x1 por 1 menos x1. De eso, sí, ahí está bien. Pero este 1 menos x1 es x2, ahí sí cancelé. Listo, gracias. Me alcancé a dar un poquito. Bueno, entonces sí queda así. Queda solo 40x1 y es el que vamos a integrar. Entonces la integral de db2 igual a la integral de 40x1 de x1, integral de este sería b2 y este que es una integral indefinida nos queda más c. Listo. Para hallar ese c, entonces cuando x1 igual a 0, cuando x1 igual a 0, entonces b2 igual a c. Y si x1 igual a 0, significa que x2 es 1, entonces este volumen molar parcial de 2 es el volumen de 2 puro. O sea que C es igual al volumen de 2 puro, ya que la expresión para el volumen molar parcial de 2 nos va a quedar como 20x1 a la 2 más volumen de 2 puro. Eso. Esa sería la respuesta. Ya lo otro que nos piden es calcular el volumen de la mezcla. Sabemos que el volumen de la mezcla es igual a x1 por d1, no, perdón, d1, volumen molar parcial de 1, este no. Eso. Entonces el volumen de la mezcla es igual a x1 por volumen molar parcial de 1 más x2 por el volumen molar parcial de 2. Y ya tenemos la expresión del volumen molar parcial de 2, la que acabamos de hallar, y la expresión del volumen molar parcial de 1 es la que nos dieron inicialmente. Eso, entonces ya con esas dos expresiones ya podemos calcular el volumen de la mezcla, y eso nos da, por aquí ya lo tengo, si hacemos todo eso, simplificamos, nos da x1 por el volumen de 1 puro más x2 por el volumen de 2 puro más 20x1 x2. Listo. Entonces, bueno, nos falta hacerlo por el otro lado. Entonces, ahí ya miramos la utilidad de la ecuación de Gibbs-Duens, que es
teniendo el volumen molar parcial de un componente, podemos hallar el volumen molar parcial de otro. También lo podemos haber hecho por este lado. Por este lado, ¿cómo? Pues simplemente sacamos la derivada de este. Sacamos la derivada de este. Derivada total. La multiplicamos por x1 y luego despejamos b2. Ok. No sé si lo hacemos o está sencillo. O bueno, háganlo ahí en un momentico y ya a ver si les da lo mismo. Pues miren que la derivada de derivada de P1, derivada total, no respecto a X1, sino una derivada total, esta derivada total que nos da 40 x2 por dx2, 40 x2 por dx2. Luego ya eso lo multiplicamos por x1, le dividimos por x2, lo pasamos al otro lado y luego despejamos este y lo integramos. Creo que no tiene problema. Entonces, lo dicho, no lo hagamos. Pasemos a lo que sigue. Pasemos a lo que sigue, que sería el cálculo, cómo calculamos los volúmenes molares parciales, los métodos para calcular volumen molar parcial. Listo, entonces, métodos para calcular volumen molar parcial. Santiago, ¿sí? Diga. ¿Preguntas algo? Ay, es que cuando estoy, me pregunté que si puedo grabarlo. Sí, pero es que cuando estoy grabando se hace lento. Vengan, en las presentaciones está lo mismo. Entonces, mejor le ponen atención y luego miran la presentación. Y ahí está lo mismo. ¿Sí? Bueno. De pronto en la presentación está un poquito más resumido, pero entonces si le ponen atención a este ya entienden la presentación mucho más fácil. Pero allá está todo. Todo lo que estamos viendo aquí está en las diferentes presentaciones. Y creo que ya están subidos en el mundo. Listo. Bueno, de todas formas, si quieren profundizar en este tema, lo estamos sacando de dos libros. El de Iván García, Introducción a Equilibrios, creo que se llama Equilibrio Termodinámico, de Iván García, profesor de la universidad. Y el otro es el de Smith Van Ness, de esos dos libritos. Listo. Vamos a calcular los volúmenes molares parciales. Entonces, el primer método es el método de la intersección.
método de la intersección. Lo vamos a hacer de dos formas, gráfico y numérico. O gráfico y listo. Entonces, empezamos primero con este. Partimos de que el volumen del compuesto 1 igual a x1 por b1 más x2 por b2. Sí, esa lo conocemos. El volumen de la mezcla igual a x1 por el volumen molar parcial de 1 más x2 por el volumen molar parcial de 2. Bueno, también podemos sacar la derivada total de B. Ay, aquí ve. Pero no, esta rayita no va aquí, ¿sí? Esta rayita no va aquí porque este es el volumen de la mezcla. El volumen de la mezcla. Recordemos que normalmente le vamos a poner rayita a lo que es el volumen molar parcial. Este es el volumen de la mezcla. Entonces acá también vamos a sacar la derivada de B. El volumen de la mezcla, derivada total. ¿Qué va a ser x1 por la derivada parcial de 1? X1 por la derivada de 1 más x2 por la derivada de 2. Entonces va a ser x1 de b1 más b1 de x1 más x2 de b2 más b2 de x2. Primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Bueno, también recordamos que la ecuación de Gibbs-Duhem nos dice que x1 de b1 más x2 de b2, esto es igual a 0. Entonces de acá, x1 de b1 más x2 de b2 es igual a 0. O sea que de la mezcla nos queda como b1 de x1 más b2 de x2. Listo, aquí ya tenemos nuestra primera expresión. ¿Qué más? ¿Qué más hacemos? Podemos b1 de x1 más b2 de x2. Listo, listo. Bueno, ahora vamos a usar esta expresión que es el volumen de la mezcla igual a x1 por el volumen molar parcial de 1 más x2 por el volumen molar parcial de 2. Y de aquí vamos a despejar el volumen molar parcial de 2 que nos daría x1 por b1 sobre x2. Estamos despejando estamos despejando de acá este B2, que sería el B de la mezcla, esto es de la mezcla, sí. El B de la mezcla menos x1 por B1 sobre x2. Perfecto. Listo. Y eso vamos a reemplazarlo en esta expresión. Vamos a reemplazarlo en esta otra expresión. Entonces nos queda esta.
Eso. Entonces esta expresión que tenemos acá, vamos a dividirla por dx1. Por dx1. Entonces, db de la mezcla sobre dx1 es igual a ¿qué? Esto sobre dx1 y este sobre dx1. Este con este se nos va, entonces nos queda... pero recuerden que todo esto son volúmenes molares parciales. Entonces nos queda volumen molar parcial de 1 más volumen molar parcial de 2 por dx2 sobre dx1. Pero dx2 sobre dx1, ¿qué es? Es menos 1. Entonces nos queda menos volumen molar parcial de 2. Listo. Ahora sí tenemos, pasemos acá. Debe de la mezcla dx1 es igual al volumen molar parcial de 1 menos el volumen molar parcial de 2, pero el volumen molar parcial de 2 es este, menos volumen de la mezcla sobre x2 más x1 sobre x2 por el volumen molar parcial de 1. Listo. Listo. Ahora podemos unir estos dos, ¿cierto? Volumen molar parcial de 1 que multiplica a 1 más x1 sobre x2. ¿Cuánto nos da esto? 1 más x1 sobre x2. ¿Sí? Venimos con x2 más x1. O sea que eso nos da 1 sobre x2. Listo, ahora sí lo reemplazamos allá arriba y nos da que el delta B de la mezcla respecto a x1, delta B de la mezcla respecto a x1 es igual a ¿qué? Sí, lo que no nos quedó bien. Sí. Es igual a B1, una parcial de 1 sobre x2 menos el volumen de la mezcla sobre x2. ¿Sí? Y de acá lo que necesitamos entonces es de acá lo que necesitamos despejar es el volumen molar parcial de 1. Entonces nos quedaría igual al, este pasa a sumar al otro lado, nos quedaría como el volumen de la mezcla sobre x2 más la derivada del volumen de la mezcla respecto a x1. Y este x2 lo pasamos a multiplicar allá, entonces se nos va esto por x2. Eso. Entonces nos queda así la expresión. Pasémosla acá. Entonces nos queda. Esta sería la resultante. Volumen molar parcial de 1, ¿qué va a ser? El volumen de la mezcla más derivada del volumen de la mezcla respecto a x1 por
x2. Profe, ¿Sí? no, no me queda claro algo. Sí. En la tercera línea de abajo hacia arriba, cuando hacemos el volumen parcial de B1 por 1 más x1 entre x2 es igual a B1 1 sobre x2. ¿De dónde sale eso? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? A esa igualdad. Ah, no, pues mira. Entonces, desarrollando esto que tenemos acá, ¿sí? Esto es que x2 sobre x2 más x1. Y x1 más x2 es igual a ¿qué? A 1. Listo, profe, gracias. Eso. Listo, entonces de ahí sale este. Luego este ya lo reemplazamos aquí. Reemplazamos acá, menos del que la mezcla sobre x2. Y luego despejamos este, que es el que necesitamos. Despejamos este, volumen molar parcial de 1, que sería el volumen de la mezcla sobre x2 por x2, más el delta B de la mezcla, respecto a x1 por x2. Listo. Esto tiene su significado. ¿Sí? Yo no entendí la parte en la que dimos sobre de x1, cómo se llegó a esa expresión. O sea, a esa, sí, a esa. Aquí. Sí, la parte de la derecha. No me quedó Bueno, claro. devolvámonos un poquito. Vamos a esa parte. Vamos a esa parte. Bueno, entonces. Bueno, hagámoslo desde el principio. Entonces, ¿de dónde partimos? Partimos de esta. Esta sí es clara, ¿sí? El volumen de la mezcla igual a x1 por volumen molar parcial de 1 más x2 por el volumen molar parcial de 2. Esta sí es clara, ¿sí? Luego, ¿qué hacemos? Vamos a sacarle la derivada a esta expresión. Y la derivada de esta expresión es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Uno por el otro, x2 por db2 más b2 por dx2. Listo. También hacemos uso de la ecuación de Kirchhoff que nos dice que x1 db1 más x2 db2 es igual a 0. O sea que este más este igual a 0. Ellos son iguales a 0. O sea que nos queda que el delta B de la mezcla, la derivada del delta B de la mezcla, B1 de x1 más B2 de x2. B1 de x2 más B2 de x2. Luego, ¿qué hacemos? Estamos dividiendo. ¿Qué pasó acá? Ah, sí. Es que aquí nos faltó. Vamos a dividir sobre dx1. Dividir sobre dx1 a ambos lados. dx1, dx1, dx1. Simplemente dividir sobre dx1 a ambos lados de la ecuación. Este fue el pasito que faltó. ¿Sí? Entonces, al dividir este y este, se nos van. Y acá, dx2 sobre dx1, eso nos da menos 1. ¿Por qué? Porque, acá, recordemos que derivada de x2 es igual a derivada de 1 menos x1 y derivada de 1 menos x, o sea, derivada de x2 es igual a derivada de 1 menos x1, que es igual a derivada de menos derivada de x1. Derivada de x2 igual a menos derivada de x1. Y si eso lo traemos acá, derivada de x2 igual a menos derivada de x1 sobre dx1, nos da menos 1. Es por eso que esto nos queda b1 menos
B2. De pronto este era el pasito que faltaba, ¿cierto? Sí, sí, señor, eso era. Aquí este es lo que faltaba. Entonces, derivada de la mezcla respecto a x1 igual a b1 menos b2. Luego de aquí lo que se hizo fue del volumen de la mezcla sacar b2 y ese b2 se trajo para acá. Ese b2 se trae para allá, se reemplaza ahí y ya nos queda esto y ya lo que terminamos aquí. Listo, vamos a ver el significado gráfico de esta ecuación, de esta expresión. Anótenla ahí y sería B1 igual a volumen de la mezcla más la derivada del volumen de la mezcla respecto a x1 por x2. Entonces, miremos qué pasa de forma gráfica. Entonces, si tenemos volumen de la mezcla respecto a x1, digamos que eso nos dé una curva así. Y el volumen de la mezcla respecto a x1. Y queremos sacar el volumen molar parcial en este punto. ¿Qué nos dice la expresión? Que el volumen molar parcial es igual a derivada del volumen de la mezcla respecto a x1 por x2 más el volumen de la mezcla. Eso. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos la derivada en este punto. Sacamos la derivada en este punto. Recordemos que la derivada pues, es la pendiente en ese punto. Sacamos la derivada. Entonces, esta línea rojita que tenemos ahí es db de x1. db de x1 y lo multiplicamos por x2. Y recordemos que esto que tenemos acá, la pendiente es y sobre x. Pendiente y sobre x. Este pedacito que tenemos acá, ¿qué es? O sea, si esto es x1, si esto es x1, esto es 1 menos x1, o sea que esto es x2. x2. Y si x2 lo multiplicamos por la deriva, por la pendiente, o sea que este pedacito que hay acá va a ser db mezcla de x1 por x2. ¿Sí? Y a esto le vamos a sumar este otro pedazo. Este otro pedazo va a ser el volumen de la mezcla. Volumen de la mezcla. ¿Qué significa? Que el volumen molar parcial de 1, el volumen molar parcial de 1 que es el volumen de la mezcla más dB de la mezcla de x1 por x2. ¿Sí? Que sería este pedazo de acá. O sea que por el método gráfico es cuestión de sacar la pendiente en el punto donde queremos sacar el volumen molar parcial. Ahí sacamos la pendiente, extrapolamos la pendiente hasta que corte el eje de x1 igual a 1 y en x1 igual a 1 vamos a tener el volumen molar parcial de 1 y en x1 igual a 0 vamos a tener el volumen molar parcial de 2.
Eso. Entonces, bueno, hagan ustedes el ensayo de sacar la expresión para el volumen molar parcial de 2. De igual forma que como se sacó esta, así de forma gráfica. ¿Sí? Sabiendo que aquí sería el volumen de la mezcla. Y entonces este puntico de acá, que sería el volumen molar parcial de 2, ¿cuál sería la expresión para obtener ese punto? Ahí tomaríamos x1 como cero, ¿no? Sí, claro, cuando x, claro, cuando x1 igual a 1, ahí tenemos el volumen molar parcial de 1 y cuando x1 igual a 0, el volumen molar parcial de 2. Pero entonces la pregunta es, obtener una expresión igual a esta para el volumen molar parcial de 2. ¿Cómo nos queda el volumen molar parcial de 2? Con una expresión parecida a esta, sacada de esta gráfica. Bueno, vamos a dar un descansito, 5 minutos, mientras tomamos un tinto y vayan pensando en esto y ahorita volvemos. Me piden que grabemos la clase. Ahorita que volvamos intentamos a ver si se puede grabar. Aunque el problema es que cuando estoy grabando se me hace muy lento el sistema y no se ve. Bueno, se me vuelve muy lento el computador. Pero listo, ahorita intentamos grabar. Demos 5 minuticos, vayan pensando en esto. La idea es sacar una expresión como estas, interpretando esta gráfica. ¿Sí? Interpretando esta gráfica, sacar una expresión como estas. Así como la que sacamos aquí para el volumen molar parcial de 1.
Listo, volvemos. Entonces, sí lograron sacar la expresión. Bueno, pero sí me expliqué bien en esta parte de cómo sacar el volumen molar parcial de forma gráfica. O lo volvemos a explicar. Creo que si puedo volverlo a explicar sería bueno, por lo menos para mí. Bueno, listo. Y intentemos grabar lo que el compañero que nos está pidiendo grabarlo. Sí, yo entiendo que a muchos no tienen muy buen internet y entonces no alcanzan a ver bien. Intentemos grabarlo. Listo. Bueno, entonces volvámoslo a explicar. Bueno, entonces, habíamos sacado la expresión del volumen molar parcial de 1. Y esa expresión nos dice que derivada del volumen de la mezcla respecto a x1 por x2 más el volumen de la mezcla. Un segundito, reiniciamos que se está haciendo, que se hace lento la imagen. Un segundito, reiniciamos esto a ver si mejora. Bueno, entonces, ¿cómo se ve esta expresión de forma gráfica? Si graficamos el volumen de la mezcla, bueno, aquí, volumen de la mezcla, en función de x1, vamos a graficarlo en función de x1. Digamos que esa expresión del volumen de la mezcla tenga una curva de esta forma. Y queremos calcular el volumen en este punto. Si nos preguntan cuál es el volumen para una mezcla de x1 y x2 a una concentración de x1 igual a tanto, ¿sí? A este punto. Entonces, ¿qué hacemos ahí? En ese punto trazamos, cuando sacamos la pendiente en ese punto, trazamos una línea recta. Y la vamos a extrapolar a que nos corte x1 igual a 1 y x1 igual a 0. Cuando x1 igual a 0, ahí vamos a tener el volumen molar parcial de 1. Y cuando es un x1 igual a 0, ahí vamos a tener el volumen molar parcial de 2. O sea, aquí vamos a tener B1, volumen molar parcial de 1, y acá vamos a tener el volumen molar parcial de 2. Ahora, ¿cómo interpretamos esta ecuación dentro de esta gráfica? Sabemos que la pendiente que acabamos de trazar, pues es y sobre x. Y sobre x. Si a esa pendiente la multiplicamos por el x,
esta parte es el X. Pero ¿cuánto es ese X? Este es X2. ¿Sí? Si esto es X1, si esto que tenemos acá es X1, entonces este otro pedacito sería 1 menos X1. Y 1 menos X1, pues sabemos que es X2. Entonces, si esta pendiente la multiplicamos por X2, entonces lo que nos queda acá es la pendiente de X1 por X2. Pues este tramito es dB de X1 por X2. Y si además le sumamos este otro y este otro, ¿qué es? Es el volumen de la mezcla. El volumen de la mezcla. De forma que el total es la suma de los dos, que sería el volumen del uno puro. Perdón, el volumen molar parcial de 1, que sería dB de la mezcla de X1 por X2 más el B de la mezcla. ¿Sí? Entonces, de esta forma podemos interpretar esta ecuación que obtuvimos de forma gráfica. Entonces, lo que les estaba preguntando es obtener una expresión parecida para el volumen molar parcial de 2. Entonces, la idea es que el volumen molar parcial de 2 es igual a ¿qué? Esta y este valor que tenemos acá es el volumen de la mezcla. ¿Sí? Entonces sería el volumen de la mezcla menos este pedazo que tenemos acá. ¿Sí? Sería el volumen de la mezcla, todo esto, y todo esto es el volumen de la mezcla. Y si al volumen de la mezcla le restamos este pedazo, le restamos este, pues nos da este que tenemos aquí, que va a ser el volumen molar parcial de 2. Pero entonces, este pedazo que tenemos acá, ¿cuál es? Profe, ¿eso no es el de X por X1? Sí, dB de X1 por X1. Perfecto. Entonces nos queda así la expresión. Nos queda así la expresión. Listo. ¿Y qué pasaría si la gráfica no está en función de X1, sino que está en función de X2? Si estuviera en función. Se invierten, ¿no? Entonces ya tocaría interpretarlo de otra forma. ¿Sí? Pero entonces ya entendiendo esto, entendiendo que el volumen molar parcial de 1 es la extrapolación de la pendiente cuando X1 igual a 1 y el volumen molar parcial de 2 cuando X1 igual a 0. ¿Sí? Por eso este método se llama método de los interceptos. Listo. También podemos sacar el volumen molar parcial en función del volumen de la mezcla, perdón, en función del delta B de la mezcla. Recordemos, acá para no gastar mucha hoja, el delta B de la mezcla, ¿qué es? Es X1 por B1 menos B1 puro más X2 por B2 menos B2 puro. Este es el volumen molar parcial y este es el puro. ¿Sí?
x1 por b1 menos b1 puro más x2 por b1 menos b2 puro. De la misma forma que sacamos, que lo hicimos con el volumen de la mezcla, también podemos hacer la interpretación gráfica con el delta B de la mezcla. Entonces, si lo hacemos con delta B de la mezcla, entonces tenemos una gráfica, que nos muestra una gráfica del delta B de la mezcla en función de x1. Recordemos que ese delta B nos puede dar cóncavo hacia abajo o cóncavo hacia arriba, dependiendo de las interacciones moleculares y de la mezcla que estemos trabajando. Supongamos que así. Y queremos calcular el volumen molar parcial de uno de los componentes en un punto determinado, digamos en este punto. Hacemos lo mismo, trazamos la pendiente de esa línea. La extrapolamos hasta los extremos. En este caso, ya cuando x1 sea 1, aquí vamos a tener b1 menos b1 puro. Y cuando x1 sea 0, vamos a tener b2 menos b2 puro. b2 menos b2 puro. ¿Sí? La interpretación es la misma, o sea, podemos sacar la expresión matemática para b1 menos b1 puro. Saquémosla acá. B1 menos B1 puro es igual a ¿qué? Igual a este pedacito más este otro pedacito. ¿Sí? Este pedacito que hay acá, ¿cuál es? Este de aquí, ¿cuál es? ¿Es el delta de volumen de la mezcla? Es el de la mezcla. Perfecto. Este es el de esta es la derivada del delta B de la mezcla respecto a x1 por x2. O sea que la expresión es la suma de estos dos pedazos. El delta B de la mezcla más la derivada del delta B de la mezcla respecto a x1 por x2. Perfecto. Entonces aquí lo tenemos en función del delta B de la mezcla y aquí arriba en función del volumen de la mezcla. Volumen de la mezcla y delta B de la mezcla. Son diferentes. Y también podríamos sacar la expresión para este lado. La expresión para este. B2 menos B2 puro es igual a ¿qué? Es igual al delta B de la mezcla menos este pedacito, menos este pedazo, que este pedazo sería ¿qué? La derivada del delta B de la mezcla respecto a x1 por x1. Listo. ¿Sí me expliqué bien con respecto a esta interpretación gráfica? ¿Quedó mejor? Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo para
cómo se maneja este tema. Un segundito, abrimos un archivo. Donde tenemos el problema. Bueno, aquí están las diapositivas. Estas son las que le subí al Moodle. Ahí está todo lo que hemos visto. Entonces, aquí están las... bueno, este sería el método directo para calcular volúmenes molares parciales. Perdón, ¿sí están viendo la presentación? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Bueno, gracias. Que entonces la idea es que si graficamos el volumen de la mezcla en función de la composición, X1, X2, nos va a dar una gráfica como estas. Y entonces, por la definición, sabemos que el volumen molar parcial, aquí le falta una rayita a eso sería volumen molar parcial. Volumen molar parcial sería dB, cambio en el volumen respecto a las moles a temperatura, presión y resto de las moles constantes. Y esto no es más que la pendiente en el punto donde nos están pidiendo. Entonces, si tenemos la curva de volumen respecto a moles, simplemente sacar la pendiente en el punto donde nos están pidiendo el volumen molar parcial, en la composición a la cual necesitemos sacarle el volumen molar parcial. Este sería el primer método, el método directo, y el otro sería el de las intersecciones, que es el que estamos viendo. Este es el de la intersección, incluso hay unos ejemplos. Este problemita ya lo hicimos, ahorita hacemos este. Y este es el que quiero que hagamos en este momento. ¿Sí? Entonces, el problema dice, los volúmenes molares parciales de soluciones de tetracloruro de carbono parciales de tetracloruro de carbono y benceno a 25 Celsius. Y nos piden determinar los volúmenes molares parciales de cada uno de sus compuestos en una solución con X1 igual a 0.4. O sea, para esa composición necesitamos sacar el volumen molar parcial de 1 y el volumen molar parcial de 2. Listo, ¿cómo vamos a hacerlo? Entonces, ahí sí nos toca Excel, trabajar en Excel. No sé si tiene forma de abrirlo o lo tienen ahí disponible. Bueno, pero inicialmente vamos a esquematizar qué es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué nos están dando? Una tabla con los volúmenes. Nos están dando una tabla con X1 y el volumen de 1, el volumen de 2. Y el X1 va desde 0 hasta 1. Desde 0 hasta 1. Listo. ¿Qué sabemos? Que cuando X1 igual a 1,
el volumen de 1 va a ser igual al volumen de 1 puro. El volumen de 1 puro. ¿Sí? O sea que el volumen de 1 puro es ¿cuánto? 97.19. ¿Cierto? Y cuando x2 igual a 1, ahí vamos a tener el volumen de 2, va a ser igual al volumen de 2 puro. O sea, cuando x2 igual a 1 es que x1 igual a 0. Para x1 igual a 0, ahí vamos a tener el volumen de 2 puro. Entonces, en la gráfica nos están dando estos valores. Volumen de 1 puro, volumen de 2 puro. Listo, ahora ¿qué hacemos? Vamos a sacar una nueva columna que sea el volumen de la mezcla. Volumen de la mezcla. ¿Cuál es el volumen de la mezcla? El volumen de la mezcla es x1 por b1 más x2 por b2. Entonces sacamos esa columna. Luego vamos a sacar otra columna que sea el volumen de los compuestos puros. ¿Cómo la sacamos? x1 por b1 puro más x2 por b2 puro. ¿Sí? Teniendo los compuestos puros. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a graficar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar el delta B de la mezcla. ¿Y el delta B de la mezcla qué es? Es el volumen de la mezcla menos el volumen de los compuestos puros. Listo. Luego de tener ese delta B de la mezcla, ya podemos graficar el delta B de la mezcla en función de x1. Y eso nos va a dar una gráfica. Digamos así. Generalmente da como hacia abajo. Luego de tener esa gráfica, entonces vamos a ubicar el punto que nos están pidiendo. En este caso es punto 4. Por acá, ¿sí? Punto 4. En ese punto, en esa fracción, trazamos el... queda un poquito más arriba, ¿sí? Trazamos la pendiente donde nos corte acá, donde nos corte x1 igual a 1. Ahí vamos a tener b1 menos b1 puro, y donde nos corte x1 igual a 0, ahí vamos a tener b2 menos b2 puro. Leemos este valor, b1 menos b1 puro, y como ya tenemos el b1 puro, entonces vamos a sacar el volumen molar parcial de 1. Y acá, como tenemos el b2 puro, podemos sacar el volumen molar parcial de 2. ¿Sí? ¿Preguntas? Profe, ¿y ese volumen parcial molar B1 y B2 de dónde lo saco para calcular eso? Nos están dando son los puros, ¿cierto? No. Están dando los volúmenes molares parciales. Lo que está, la tabla es de volúmenes molares parciales. Solo que el volumen molar parcial, cuando x1 es 1, es el volumen del compuesto puro. Bueno, aquí tenemos lo que les había dicho. Listo, nos están dando volúmenes molares parciales de 1, de 2 en función de x1.
Listo, entonces primero sacamos el volumen de la mezcla, que es x1 por b1 más x2 por b2. 1 por 1 más x2 por b2. Esto es el volumen de la mezcla. Ahora el volumen de los compuestos puros, que sería x1 por b1 puro más x2 por b2 puro, donde b1 puro es cuando x1 es 1. Cuando x1 es 1, tenemos b1 puro. Y x2 puro es cuando b2 es 1 o b1 es 0. Pues aquí tenemos volumen de 2 puro y volumen de 1 puro. Entonces con esto sacamos este volumen de la mezcla de los compuestos puros. X1 por B1 puro más X2 por B2 puro. Ya teniendo volumen de la mezcla menos volumen de los compuestos puros, restamos el uno menos el otro. Y este sería el delta B de la mezcla. Bueno, en este caso nos dio positivo. O sea que las interacciones hacen que que el volumen de la mezcla sea mayor que el volumen de los compuestos puros. Y ya tenemos aquí, el eje Y es delta B de la mezcla y el eje X es X1. En el punto de 0.4, que es el que nos están pidiendo, 0.4, aquí trazamos una pendiente, una tangente a este punto, que señala, trazamos una tangente a este punto, y donde nos intercepte aquí arriba, a ver si puedo ponerle aquí una línea recta. ¿Cómo le puedo poner una línea? ¿Alguien sabe? Vamos a estar. ¿Alguien sabe cómo le puedo poner una línea? Profe, tal vez por insertar formas, porque creo que como gráfico no se puede. Formas. No sé. Sí, gracias. Gracias. Eso. Listo. Gracias. Eso. Entonces, aquí en el punto donde nos están pidiendo, punto 4, vamos a trazar la tangente en este punto. Bueno, recordemos que la tangente es donde corta porque es más inclinadita. Ahí ya está quedando un poquito más inclinada. Bueno, dejémosla así, aunque no. Listo. Entonces acá donde nos corta x1 igual a 1 es igual a ¿qué? ¿Cuánto? Como ahí más o menos pongámosle como 7, ¿sí? 7, o sea que el delta B de la mezcla es igual a 7. Delta B, no, perdón, el delta B no, el B menos B puro. B menos B puro, esto es igual a 7. Igual a 7. Y si a esto le sumo el volumen del compuesto puro, entonces ya nos daría el volumen molar parcial de 1, que sería igual a ese 7, igual a 7 más
el volumen del compuesto puro, que el volumen del compuesto puro es de 97.19. Eso nos da 104.19. Ese sería el volumen molar parcial del mono. Si comprobamos acá, y aquí ya nos lo estaban dando, ¿cierto? En punto 4, miren que en punto 4 el volumen molar parcial de 1 es de 104.9. De pronto por las... es que no alcancé tenía que poner un poquito más de inclinación a la pendiente. Pero miren que el resultado es muy parecido. ¿Listo? Preguntas. ¿De qué fue lo que hicimos? Lo mismo al otro lado. Nos tocaría prolongar este eje más hacia arriba, mirar cuánto nos da acá. Aquí estaría dando como 14, más o menos. Prolongar este eje, mirar cuánto nos da acá, y entonces ese resultado sería B2 menos B2 puro. Le sumamos B2 puro y nos da el volumen molar parcial de 2. ¿Preguntas? O hacemos otro ejemplo. Listo, entonces miremos otro ejemplo rapidito. Vamos a mirar aquí. Bueno, creo que lo tenemos aquí. Bueno, no alcanzamos a hacerlo, pero les queda entonces de tarea. Yo les digo cómo trabajarlo. Bueno, tenemos este problema que nos dice: la entalpía de un sistema líquido binario de dos especies, 1 y 2, a temperatura y presión fija, se representa por esta ecuación. Establezca las expresiones para H1 y H2 en función de X1. Los valores numéricos para las entalpías de las especies puras y los valores para las entalpías parciales a disolución infinita. Listo. Entonces, ¿qué nos están dando? La entalpía de la mezcla. La entalpía de la mezcla, y teniendo la entalpía de la mezcla tenemos que calcular las entalpías molares parciales para el compuesto 1 y para el compuesto 2. ¿Cómo lo hacemos? Usando la expresión que acabamos de hallar. Usando las expresiones que acabamos de hallar de entalpías. A ver, aquí lo tengo solucionado. Les voy a mostrar este y más bien les dejamos otro detalle. Listo. Entonces nos están dando la entalpía del compuesto. Entonces lo primero es llevar todo en función de X1. Llevamos todo en función de X1, entonces reemplazamos todo lo que es X2 por 1 menos X1 y nos queda algo de esta forma. ¿Sí? Listo. Luego, ¿qué hacemos? Derivarlo respecto a X1. Lo derivamos todo respecto a X1 y nos queda así. Luego, ¿qué hacemos? Ya sacamos la entalpía molar parcial de 1, que sería la entalpía de la mezcla, esta es la mezcla, más X2 de H1 de X1. X2 de H1 de X1, entonces nos queda
Así. Y esta sería ya es cuestión de simplificarla un poco y sería la expresión que nos están pidiendo. Esta. ¿Sí? Que sería la entalpía del compuesto 1. Ahora nos piden el valor numérico para la entalpía a disolución infinita. Disolución infinita es cuando x1 tiende a 0. ¿Sí? Entonces hacemos que x1 tiende a 0, se nos va este, x1 tiende a 0, se nos va este, a este, entonces nos queda que la entalpía de disolución infinita es igual a 420. Para el otro, la entalpía del compuesto 2, entalpía molar parcial del compuesto 2, pues usamos la ecuacióncita que hallamos ahorita, es igual a la entalpía de la mezcla menos x2 de h de x1. Es igual a, y aquí sería la expresión, después de reemplazar todo esto. Y ahora la entalpía de disolución infinita. Entalpía de disolución infinita, pues sería cuando x2 tiende a 0. Cuando x2 tiende a 0, x1 tiende a 1, entonces 600 más 40, 640. Esa sería la entalpía a disolución infinita. Y este es el problema que van a trabajar. Pues por favor, voy a dejar aquí un ratito para que lo copien. Y listo. Y entonces trabajan este problemita para la próxima clase y nos vemos el miércoles. Entonces, no hemos puesto se me olvidó poner el quiz virtual. ¿Cierto? ¿Verdad que lo vamos a poner esta semana? Un segundito para una revisión. Listo. Se me olvidó poner el quiz virtual, pero ¿qué? Lo ponemos que lo hagan el lunes, ¿sí? Bueno, vamos a ponerlo desde lunes a martes. De lunes a martes. Lo hagan de lunes a martes y también recuerden que tenemos el parcial el viernes. Entonces, este fin de semana, les dan un repasito y hacer este problemita que quedó pendiente. ¿Preguntas? Listo, si no hay preguntas, entonces dejamos hasta acá y nos vemos el miércoles y el lunes ponemos el quiz en el Moodle.